predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica, era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Bueno, le doy gracias a Dios y le doy gracias a Olimpo por estar hoy en el programa para participarnos de un testimonio duro, difícil, sí, pero muy aleccionador. Olimpo, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, muchas gracias. Yo vivo bendecido por el Señor, gracias a Dios. Tengo entendido, pidió permiso en la Arquidiócesis de Medellín, trabaja ya en la pastoral social. ¿Desde hace cuánto? En la pastoral social, pues yo pudiera decir, yo llevo 20 años en pastoral social, aunque he tenido etapas donde estuve 7 años constante, me fui 8 años, volví, estuve 3 años y luego me fui 1 año y volví, llevo 2 años actualmente. Y estas escuelas de vida, tengo entendido, han logrado que muchos jóvenes enderecen su vida, reedifiquen su vida, sean hoy personas distintas después de haber pasado por conflictos, por todo tipo de problemas en las comunas de Medellín. Sí, las escuelas de vida ha sido una bendición porque yo mismo, además de testimonio propio, testimonio de amigos, muchachos que uno conoció con una actitud, con una forma de ver la vida muy diferente a la que fueron teniendo. Hoy sus familias le agradecen a uno. Y veces uno llama a uno de estos muchachos cuando la mamá, hice pastoral social, muchas gracias. Oiga, este muchacho ha cambiado mucho, ya que entró a estudiar otra vez, las mamás felices. Y uno, qué tan bueno, ese es como uno de los puntos que da mayor como certificación, por decirlo de alguna forma, de estos muchachos del proceso. Y lo curioso es que usted esté en una institución donde los jóvenes vuelven a levantar la frente con mucha dignidad, teniendo en cuenta de que usted en el pasado no fue, como se dice, una perita en dulce, es decir, usted era parte del problema y no de la solución como lo es ahora. Sí, eso es muy importante, porque también ha sido como un testimonio, desde el mismo testimonio de poder uno encontrarse con los muchachos como identificados y ellos identificados con uno, como que usted sí sabe, porque de hecho algunos han dicho, es que Olimpo sabe de qué está hablando, ¿cierto? Porque uno de haber visto y haber estado tan cerca de esas vivencias puede entender más la situación. ¿Usted de qué barrio, de qué sector de Medellín? En el momento estoy actualmente en La Milagrosa. Ajá, ¿cierto? pero nació en Moravia. En Moravia, exactamente. Y en Moravia, tengo entendido, usted era un muchacho libre que no quería estudiar, que le sacaba partido al río Medellín, donde nadó más de una vez sin coger ninguna infección. ¿Cómo fue la cosa? Sí, eso fue, sí. La muerte de mi papá, yo tenía 12 años y mi mamá se tiene que ir a trabajar y quedo yo con mi hermanita mayor al cuidado y ella no era capaz conmigo y empiezo a andar la calle que me empezó a gustar mucho, hasta eso ir a bañarme al río Medellín. Una vez nos tiraron allá unos areneros que sacaban, nos tiraron a varios niños y ahí yo le cogí gusto al río. Yo, es que aquí uno puede nadar, uno no se ahoga, y empecé a ir a lavar las bicicletas allá. Eso era una diversión. Sí, una cosa loco. Ya lo último dejaban la casa, la toalla y los interiores en el baño para entrar derechito del río calladito a bañarme, para que no se dieran cuenta. Cuando yo pienso en el río Medellín digo, uy, por Dios, qué hazaña. Yo también, yo también que miro el río Medellín, yo también lo veo. Porque una cosa muy curiosa nos pasó la otra vez, nos estábamos bañando y estaba bajando aceite por el río, nosotros nos seguimos bañando. Cuando salimos, ese aceite pegado del cuerpo no quitaba. Eso fue una cosa que nosotros muy asustados, hasta nos pelamos un poco con arena, bregándonos a quitar ese aceite. Pero eso era en el momento. Parte de la diversión. Sí. Olimpo, usted desde muy pequeño tuvo contacto con las armas. Es más, tengo entendido que su papá fue el primero que puso una arma en sus manos para enseñarle a disparar, ¿no? Sí, mi papá venía del campo y venía como de
de manejo de armas también, y él le gustaban porque en la casa no le faltaba el arma, y él me enseñaba, me mostraba, hasta me ponía a hacer disparos en mi casa, vea, y me felicitaba cuando le daba eso, bien, cuando no, me regañaba, vea, pero cójalo firme, y uno, como su forma de ser, él sentía que me estaba enseñando a ser un hombre, desde ahí es que justificaba como eso. Y muy temprano, supongo yo, usted se unió a todos esos grupos que ya armados que hay en los diferentes barrios, ¿no? Sí, porque ya me gustaba y ahí en el barrio eso se empezó a ver mucho, armas por todos lados, entonces uno ya como vivía en la calle, yo veía que los muchachos sacaban armas, que tenían armas y que con eso conseguían la plata. Y teniendo el tiempito me fue arrimando, cuando menos pensé, yo ya tenía que un arma y estaba con los muchachos del barrio, en ese tiempo como una gallada lo llamábamos. Bueno, ¿qué tantas travesuras llegó a hacer usted con su grupito armado? Bueno, la situación, lo empieza uno a poner muchas situaciones el estar ahí, donde hay armas, donde hay grupo, donde hay como intereses económicos, empiezan a hacer muchas cosas, ¿cierto? Pues el robo era una de las cosas que se veía y eso... Y problemas entre los mismos muchachos porque empiezan que los de allá, que los de aquí, y eso fue de mucha violencia. Estamos hablando de la época de Pablo Escobar, ¿cierto? Sí, estamos hablando del 98, 97, antes más atrás que yo estaba mucho más sardino, que fue que empecé a ver como esas situaciones en mi barrio y a quererme meter con unas armas que eso cuando menos pensaba eran por aquí, por allá, por todos lados, y ya nosotros éramos y que los de aquí los otros no eran y que los de allá, muchachos buscando para matarlo a unos que uno no conocía, o uno también buscando a otros para matar que ni siquiera conocía, porque la dinámica nos exigía como estar ahí en esto. Yo siempre he tenido una curiosidad, estos grupos cuando están en estas, lo que sienten en el corazón es un deseo realmente de matar, de acabar con el otro, o esto se les convierte como una aventura, como si fueran parte de una película y lo disfrutan. Sí, es que lo empieza uno a ir llevando las mismas situaciones, el estar ahí lo empieza a involucrar y termina uno metido en hechos que no pensó ni quería hacer, sino que la misma dinámica lo fue a uno metiendo en unas situaciones de violencia, uno no se daba cuenta un día, tenía un problema grandísimo y no sabía ni por qué. Es la misma dinámica, pero todo era una aventura y una felicidad. Y hay una cosa que yo recuerdo de ese tiempo, que es solo un recuerdo, pero no tengo felicidad en esos recuerdos. Es como si hubiera estado muerto en vida, donde no había como la conciencia de uno pensar de que, ay, me pasa eso, o qué pesar de aquel, qué pesar, no, eso no cabía por la mente de uno realmente. ¿Qué tan candente, qué tan dura llegó a ser la realidad de esos enfrentamientos, ese conflicto entre bandas? Sí, es dura cuando uno hace conciencia y cuando uno queda herido, pero en el momento eso no es duro, es un hacer. Uno ya cuando se toma una decisión y se metió ahí, ya no pensó en nada. Por ahí los muchachos tienen un decir, eso es sin mente como el demente, ¿cierto? Vamos no hay como un sentido del cuidado, de la protección, no, ahí es un punto por el que se va y ya, independiente. ¿Cuántos amigos vio usted caer muertos? Muchos, con mucho dolor, recuerdo amiguitos de la cuadra, vecinitos queridos de toda la vida, ahí criados juntos, no, fue muchos. Yo estuve un tiempo que guardaban mi billetera, el recordatorio que daban. Y yo recuerdo que la billetera parecía un libro, hubo un tiempo en que ya casi ni le cabía uno más, de puros amigos que fueron matando en diferentes situaciones, pero era un constante todo el tiempo. ¿Usted no había cumplido los 18 años o estaba por esa época cuando también casi le ponen una losa encima, no? Sí, tenía 19 años cuando me pegaron 3 disparos. En un bus, eso fue una cosa que yo allá en el hospital, yo sí, es que a mí sí me entraba también, hoy también me vale, porque cuando uno está ahí, no cree que a uno le pase, parece uno invencible, pero en ese momento yo, sí, es que es verdad, que también le pasa a uno, pero y con una situación que no era algo que no me atemorizó, sino que no era con miedo, era antes con ganas de salir y yo, bueno, es que estamos como en una guerra
Ajá. Y eso antes me emocionaba y no veía la hora de salir, que a ver cómo es que era Pero a usted le pasó algo en el momento. aterrador como joven, pienso yo, que después de la operación, que gracias a Dios pues usted no se murió, que pudieron superar esos 3 balazos que le dieron, a usted le dio una colostomía, tuvo que pasar por una colostomía. Sí, pasé por una colostomía, eso Que fue ser muy horrible. miedoso cuando lo vi. Pero no vea, es que lo que estábamos hablando inicialmente, uno pierde la conciencia de cosas. Ya, yo era con esa colostomía, cuando me paré al hospital con la colostomía, bebía, trasnochaba, con eso ahí, la policía cuando llegaba a requisarme me tocaba eso mismo, ¿qué hubo? Que deja usted todo enfermo por aquí en la calle en vez de estar en la casa. Y yo, oiga, eso, una dinámica ahí muy tremenda, que uno recuerda y uno dice, pero vea cómo era que estábamos, como le decía ahora, muertos en vida. 2 veces usted fue desplazado del barrio donde vivía por los milicianos, ¿no es así? 2 veces fui desplazado por el barrio, por milicianos. Cuando eso que estábamos en Medellín, todo Medellín estaba degregado en bandas por todos lados, por cuadras, por barrios, por manzanas. Todo el mundo tenía un pedacito, porque después de Pablo Escobar, la ciudad quedó libre un poco de muchachos armados y sin control de nada, y esto ahí donde se vuelve robos, entonces cada quien cuida su espacio. Ya llegan las milicias populares, en las cuales llegaron a Moravia también arrasando, una guerra tremenda, venían con muchas armas. Eso les dio una fuerza y me tocó desplazarme 2 veces, sacado de la casa, volándome casi por los techos. Fue muy duro volver uno con ese deseo uno de volver a su casa, como donde la mamá, como donde los hermanitos, y no poder ir, y ahí cerquitica, en el barrio vecino, y decir, no puedo ir a mi casa. Eso era una cosa tremenda. Decíamos al principio de la entrevista que a usted no le gustaba estudiar, pero pudo por lo menos avanzar algo en los estudios básicos. Sí, la primaria. Terminé la primaria, fue hasta lo último, porque yo decía, no, termino la primaria, que para ponerme a trabajar, que porque necesitaba trabajar. Terminé la primaria y ya ni trabajo, ni estudio tampoco. Ya nos cogió fue la calle. Pero bueno, no sé si estaba en la calle, el caso es que un día se le acercaron a usted 2 personas que venían precisamente de la pastoral social de la Arquidiócesis de Medellín. Cuéntenos, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué le propusieron? Sí, estando en el barrio llegaron 2 personas de pastoral social de la arquidiócesis, que el padre del barrio los había referenciado conmigo, donde ellos querían hacer una convivencia con los muchachos del barrio. Nos invitaron, me invitaron a mí inicialmente, me contaron la propuesta, que yo hablara con los muchachos, tenía buena simpatía con los muchachos. Les dije, muchachos, vea, vinieron de la iglesia a invitarnos y que para un paseo, que vienen y nos recogen aquí, vuelven y nos traen. Los muchachos sí muy inquietos, no, pero ¿cómo nos van a sacar Olimpo del barrio? Esa gente que yo no, eso es con la iglesia, eso es bien. Pues yo como, realmente como por un, no sé, como una confianza. Ajá. Pero que yo conociera de la iglesia, no conocía, pues era que, mejor dicho, nada, pero había algo, un referente que me daba mi confianza, y desde ahí le planteé a los muchachos, no, venga, vamos, que con eso, con la iglesia es bien, y nos fuimos para una convivencia. Allá 2 muchachos nos trabajaron un taller de resolución de conflictos. Yo me sentí identificado con ellos totalmente, porque ellos hablaban como de mis mismas vivencias, que habían pasado por cosas por las que yo estaba pasando o había pasado yo. Uy, ¿se puede entonces como estar así? Y ahí fue donde me animo y empiezo a participar. Estuvimos ese día en la convivencia muy buena, muy contentos los muchachos, regresamos al barrio otra vez. Un momento espectacular, porque no salíamos del barrio así a un paseo sano, por decirlo de alguna forma. Y a usted se amañó allá en la pastoral social, porque usted siguió yendo una y otra vez, hasta el punto que un día ya le dieron fue almuerzo, ¿no? Sí, yo comencé a ir, porque ese día pregunté yo a los muchachos, venga, ¿y ustedes que cuándo se reúnen o esto qué? No, nosotros nos reunimos en Pastoral Social los jueves, y yo, entonces puedo ir, sí, claro, y ahí mismo empecé a ir y empecé a como a ver propuestas y a encontrarme con otros muchachos en mis mismas situaciones, y yo, no, aquí hay mucho para hacer, yo quiero, y así empecé a vivir todo un proceso.
todo un proceso de vida. Estos mismos muchachos que lo convocaron a esta reunión con los demás jóvenes de su barrio, le hicieron también una propuesta muy interesante de que se convirtiera en educador. Usted que no le gustaba el estudio, convertirse en educador. Pero es que para mí no era educador, eso para mí era una cosa muy tremenda de poder empezar a trabajar con grupos. Yo tuve la experiencia por una institución que llama Combos, de llegar al CLEVA a estudiar metodologías de educación para adultos. Ahí empecé a trabajar eso, a empezar a enseñar a alfabetizar a personas adultas. Yo recuerdo la primera clase, eran 3 personas que iba a dar una clase. Yo me rayé, eso tenía yo una clase preparada, pero una majestuosidad de clase. No, alcanzamos a escribir el nombre pues de los 3. No sabía qué decir, eran las 7 de la noche, yo era jugado en sudor. Eso fue una experiencia muy buena. Pero vivió satisfacciones muy grandes cuando, por ejemplo, una señora le dijo a usted un día que por fin había podido escribir bien su nombre, ¿no? Yo creo que eso es de los mejores cheques que yo he recibido en mi vida, y fue lo que realmente también me empieza a encaminar con esto del servicio, de colaborar con los demás. Esta señora un día, una alumna mía, entró dándome las gracias, abrazándome, me daba picos, me decía: Olimpo, gracias, gracias. Yo le veía la felicidad por los poros que le salía. Y yo: doña Rosa, ¿qué le pasó? No, es que hoy escribí mi nombre en la escuela, en una reunión de mi hijo. Gracias a usted, profe, y lo escribí bien. Y ella todo el tiempo me decía: lo escribí bien, gracias a usted, profe. La alegría y lo que yo sentí fue una felicidad inmensa, que hoy todavía no me para los pelos. ¿Y qué le decía a la gente del barrio que lo había visto a usted como un joven peligroso, ahora convertido en un muchacho muy decente, ayudando a otras personas? La gente, claro, muchos viendo el cambio, empezó uno a tener también algunos cuestionamientos muy fuertes, cuestionamientos de muchas personas. Otros de una vez, algo sencillo, una vez estaba haciendo una novena de Navidad ahí en mi cuadra, yo leyendo la novena, terminé la novena con los niños, subía y unas vecinas, y que: ay, Olimpo, nosotros no creíamos escuchándolo a usted hacer esa novena, porque es que usted sí era muy chuchita, me dijo una, y yo: nada, estamos en otra cosa, muy bueno la novena con los niños. Por cierto, Olimpo, usted es testigo de algo que mucha gente desconoce, y es la labor de la iglesia precisamente en esa política de acortar las brechas entre las diferentes bandas. ¿Cómo era la labor de la iglesia en ese momento para conseguir que grupos enfrentados se reunieran en una parte y hablaran? No, porque la iglesia empezó con algo muy bonito, fue a reconocernos primero que todo, a no juzgarnos y a invitarnos con amor, a ponernos a participar a nosotros, darle el estatus a uno también, no solo como en las cosas malas, sin miedo, y con estos muchachos y empezar, los que teníamos la experiencia de ese trabajo, ir a tocarnos con otros, a hablar de tú a tú, venga, parce, hay otras cosas que pueden hacer, esto es bonito. Yo tuve una experiencia de un muchacho que yo visitaba en la cárcel, amigo. Yo iba a contarle a lo que estaba haciendo la iglesia con nosotros. Él me decía: ay, parce, usted viene a hablar cosas muy raras. Y yo: no, venga, vamos a ir. Cuando él salió de la cárcel, lo llevé, empezó a participar en los grupos con nosotros, y él dijo en una reunión muy espontáneamente, y que: no, es que yo estoy aquí porque si Olimpo cambió, cambia el que sea. Ajá. Y yo: ¿qué? Pero fue eso, como de ese ejemplo, de ese testimonio, y de conocer a Jesús. Es que yo no puedo dejar de... Lo de Jesús lo vamos a hablar enseguida, pero antes, ¿cómo eran esas reuniones? ¿Qué tan tensas, qué tan duras eran esas reuniones donde habían enfrentadas bandas que no se querían ver, que tremendo. Se habían matado unos a otros? En Pastoral Social llegábamos a veces armados, muchachos armados de todos los barrios. Pero ahí nos reuníamos y yo creo que no hubo problemas porque veníamos con un espíritu de paz. A mí me pasó algo muy, muy especial. Una vez invitamos muchachos de otros barrios a una convivencia, cuando de un momento a otro me vi cara con un muchacho que habíamos intentado matarnos varias veces. Yo lo había cascado con otros. Nosotros nos vimos en una reunión y todos nos quedamos como: bueno, ¿aquí qué? Listo, terminó la reunión. Nosotros no decíamos nada porque todos dos estábamos, era como invitados de diferentes lados.
porque nosotros nos conocimos en un barrio, pero yo ya estaba en otro. ¿Y cómo es que se da que quedamos solos en el salón? Pero fue algo natural, no como que hubiéramos planeado, sino que yo entretenido en algo, y él también, como cuando menos pensado, quedamos todos en el salón. Todos nos miramos, nos acercamos, hey, entonces que no, todo bien, del pasado, el pasado. Y nunca jamás nos volvimos a mencionar el tema, y después trabajamos juntos los más de bueno, conversamos mucho, hicimos talleres juntos. Un joven que ha visto salir a muchos muchachos del lodo en que estaban después de haber participado en conflictos, de haber estado en la cárcel, de haber casi que perdido su vida, su existencia. Su vida, sí, hoy le trabajamos fuerte a la resignificación del proyecto de vida, es como lo que estamos buscando, porque cuando comentaba en estas cosas de violencia y todo eso, cuando nosotros nos empezamos a reunir, aparecía, ay, parce, ¿usted por qué me metió en la vuelta? Hablábamos pues como en los términos de nosotros, de por qué era que estábamos ahí. Inicialmente apareció la plata, todo era por plata, pero cuando empezamos a soltarnos más, a ver más, a conversar más, veíamos que no era la plata, era odios, era rencores que habían, cansancios, tristezas existenciales que traíamos desde niño por esa misma violencia y esas mismas situaciones de maltrato que habíamos tenido. Así es, pero bueno, una cosa, Olimpo, es que usted depusiera las armas, que dejara de consumir droga, y otra es que usted se entregara, se pusiera en las manos de Dios. ¿Cómo fue eso? Ay, eso fue, es que eso no es gratuito, yo creo que no es gratuito. Por ejemplo, lo que hablábamos en el programa anterior de esta señora que me da las gracias porque escribió su nombre, unas satisfacciones que yo dije, en esto social puede haber eso, y empezar a ver a este muchacho, escuchar a Edison decir, venga, es que se puede cambiar porque él cambió. Eso me empieza a llevar a un servicio, y también como en esa misma respuesta de yo querer devolver algo, como que algo que yo sabía que me había equivocado, que había hecho algo malo, como tratar de reparar. Y yo creo que mi servicio todo el tiempo es como en busca de eso, reparar. Pero bueno, todo empezó con una Biblia, ¿cómo fue la cosa? Todo empezó con una Biblia que es la que me sostiene realmente en ese proceso que yo venía haciendo, de cambio, de transformación de mi vida, de una vida de violencias, de una vida de abusos, de una cantidad de problemas. Llega una Biblia a mi vida, cuando me la entregan en Pastoral Social en un retiro espiritual que hicimos, yo dije, tan bonito el detalle, por allá la puse, y nunca más volví a mirar de ella. Y había una sociedad que empezó a decirme, el pasado no perdona, la justicia cojea pero llega, el que a hierro mata, a hierro muere. Y yo, ¿qué? No, si eso es así, si no me perdonan, no, entonces oiga, yo para qué estoy aquí cambiando mi vida, si es que de todas maneras me van a juzgar y a subyugar, entonces no. Y me retiro, y estaba muy aburrido en esos días cuando vi esa Biblia y la cogí yo en cualquier parte, la abro a leer sin conocer de ella. Jesús perdona a la mujer adúltera, donde Jesús, cuando queda Jesús solo con la mujer y le dice, alguien te perdón, es que quiero como también esa parte donde Jesús dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo también pensé, si es que quién me va a juzgar a mí, si todo el mundo aquí está untado de una u otra forma, pensé entre mí, pero yo siento cara a la vida cuando queda Jesús solo con la mujer adúltera y ella le pregunta a Jesús, si tú me condenas, y él le dice, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Cuando yo siento en ese texto, esa lectura, vete y no peques más, Miriam, yo siento como a Jesús, a Dios ahí de frente que me dice, vea Olimpo, lo que usted hizo, lo hizo por la locura, porque le tocó, porque sabe, pero de aquí en adelante, usted ya sabe, vete y no peques más. Yo sentí el perdón en mi vida, y desde eso es que vengo feliz, y desde eso no volví a coger un arma, a buscar con quién matarme, a buscar a quién robar, porque esa es la base de mi perdón, y yo me siento feliz por ese perdón que tuve ese día, en esa lectura de ese evangelio. Y usted hizo como una relectura de su vida y se dio cuenta de que Dios había estado presente en muchos pasajes
de su existencia, de su vida, ¿no? Ahí es donde entro yo a darme cuenta, empiezo a conocer a Jesús, que ya se me había presentado. Cuando me desplazaron la primera vez de mi barrio, no tenía para dónde irme, estaba abandonado totalmente. Y aparece un señor que leía las cartas y que el tabaco, que era que brujo. Y este señor conocido de mi mamá le dice, no, ese muchacho no tiene para dónde irse, que se venga para acá, para mi casa. El señor me dio comida, vivienda como por 3 meses, nunca pidió nada a cambio, siempre fue gratuito, en gratuidad. Y yo tan de buena, ese señor como me ayudó. E igual en la segunda desplazada, una señora evangélica también me recibió en la casa de ella. Yo qué pereza tenía de nuevo, yo, ay, va a empezar la señora, que lea la Biblia, que Cristo me va a salvar, que me convierta, que me vaya a bala. Y yo, no, ay, qué pereza. Y fui, esa señora nunca, ya leía su Biblia, siempre me ayudó y nunca empezó con el cuento. Y eso a mí me inquietó, yo, pero ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué? Y ahí fue donde me doy cuenta yo que presencia de Jesús, lo mismo una vez que me pegaron unos disparos también. Y usted logró entonces perdonarse y perdonar a todas las personas que de una u otra forma le habían hecho daño. Sí, eso es que con esto, cuando Jesús me dice a mí, vete y no peques más, yo empiezo a hacer todo un proceso de perdón en mí, porque ya me siento perdonado por Dios, que fue como tan importante esa base, como sentir que Dios sí me había perdonado, y ya empiezo a hacer como ese perdón social, a darme cuenta, uy, es que yo también me he equivocado mucho, he causado dolores, entonces me los han causado a mí, y empiezo a entender y a poner eso en que, no, es que esas situaciones son de dolor, por eso no podemos recaer en ellas. Y hasta estudió teología, ¿no? Sí, yo estuve en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, estudiando socioteología pastoral, 2 meses, y eso, conocer de la Biblia, fue donde empiezo a mirar en la Biblia y a darme cuenta que ese Jesús está vivo, resucitado, que es real, que fue presencia en Chalo, en ese señor que leía y qué cartas hizo una presencia de Jesús en mi vida. Esta señora doña Ru hizo una presencia en mi vida, un muchacho Wilmar que apareció en 2 momentos trascendentales. Una vez estaba yo en un hotel muerto de hambre, ahí tocó la puerta, ¿me deja entrar a hablar con usted? Bueno, hablé muchas cosas. Yo nunca le dije que tenía mucha hambre, porque no era un desconocido para mí. Lo llama la mamá que vivía con él en una habitación ahí del hotel y entra con una comida. Hermano, mi mamá me llamó a comer, yo no quiero, ¿la quiere usted? Yo, gracias. Qué presencia, como que Dios, porque yo estaba en la cama, uy, Dios, qué hambre tengo, pero un Dios por allá muy lejano, diciendo Dios, qué hambre tengo, como un Dios sin conocer, como por dicho, pero ese Dios me estaba escuchando, porque yo digo que esa cama, esa comida, me llegó ahí a la cama, domicilio, calientica, buenísima, eso fue una presencia de Jesús. Y este mismo muchacho aparece, Pame Miriam, que es que este mismo muchacho en el hospital, cuando me pegan los tiros, mi mamá ahí llorando sin saber, con una cuenta de millones, sin saber qué hacer, aparece este muchacho, vine a saludarlo, ya me dieron salida, hermano, no sé cómo salir de aquí. ¿Cómo que no? Y fui, revoleteó, hizo rebajar la cuenta a la mitad, puso una plata, 50.000 pesos del, y me dijo, hermano, la boleta para que vaya para la casa. Después hablamos, hasta el día de hoy, con Wilmar, que se llamaba, nunca jamás me he vuelto a dar. Y yo digo, Jesús vivo se hizo presente ahí, en presencia de este muchacho, en Chalo, en Doña Ru, en Wilmar. En tantas personas. El caso es que exactamente la luz entró en usted y pudo hacer cosas tan significativas como negociar la vida de un joven que lo iban a matar con una banda peligrosa. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue varios. Uno ya en esto, cuando empezamos a hacer el trabajo con los muchachos, muy importante, una vez tenían un grupo de muchachos, un pelado en una casa, que porque estaba robando mucho, que lo iban a matar. Unos del grupo decían que lo mataban, otros que conocían del trabajo que veníamos haciendo desde Pastoral Social, llaman, no veas que aquí unos dicen que matemos al pelado, que porque está muy ladrón, y otros dicen que no, que como si estamos en formación, si estamos hablando de reconciliación, que cómo lo vamos a hacer. Yo subí, hablé con el pelado, él se comprometió a 1000 cosas, le dije a los muchachos, no, venga, llevémoslo a la casa, que el pelado tiene otra actitud. Y lo llevé y le dije a la mamá, vea, con él pasa esta situación, hay que poner mucho cuidado. Nunca jamás volví a saber de este muchacho, pero sí sé que esa vida se salvó ese día. Alguna vez unos muchachos también que iban al grupo pastoral
llegaron diciendo, uy, cogimos un pelado robando y no lo matamos porque nosotros aquí. Y nosotros decíamos, hay que darle las gracias, porque es que lo que ellos hicieron eran muchachos que ya habían tenido muchos problemas de violencia. Sí. En pocas palabras, así porque nos vamos para un corte de mensajes importantes del canal, ¿cuál fue el acto significativo que usted hizo con esa banda que le perdonó la vida a ese muchacho? Sí, el acto era que nosotros ya veníamos trabajando con ellos, ya traíamos una sensibilización, nosotros teníamos en el grupo Escuela de Vida, teníamos ya un trabajo avanzado que veníamos hablando con los muchachos de había que dejar pues como bajarle a la violencia, que se pusieran a estudiar, entonces ya traíamos como una confianza con ellos, por eso me llaman a mí porque yo era el que en ese momento iba pues como a facilitar los talleres con ellos, a hablarles de no violencia, de perdón, de reconciliación, y ¿qué era lo de nosotros? Bueno, hablemos ahora, Olimpo, de la función, de la tarea que usted está cumpliendo en la cárcel. La tarea es muy importante. Nosotros tenemos grupos, escuelas de vida en algunas comunidades, los cercanos, muchachos cercanos a la parroquia, por lo general son muchachos que son consumidores, desescolarizados, desempleados. Con ellos hacemos un trabajo de resignificación de ese proyecto de vida. También tenemos, por decirlo de alguna forma, otra modalidad que es en instituciones, en la Pola, la cárcel de menores, y Sicol, que es cárcel de menores también, y en el patio de Centro Día 1. Ahí tenemos también como una formación con ellos, en otra modalidad institucional y otra con los colegios, con los muchachos en los colegios que vienen pues como en un trabajo de convivencia, también venimos apoyando ese trabajo en Escuela de Vida, lo mismo con los muchachos intentando que se mantengan en el estudio, porque los problemas siguen, plazas de vicio siguen en todos lados, grupos armados siguen en todos lados, violencia intrafamiliar siguen en todos lados. Lo que estamos buscando con estos muchachos es prepararse para poder enfrentar esas situaciones sin tener que caer inmersas en ellas. Pero ¿qué logra hacer usted por todos estos muchachos que están en las cárceles, que no tienen sentido de vida, que prácticamente no tienen futuro? Vea, Miriam, nosotros ponemos mucho en oración y nuestro plus realmente es el Evangelio, la transformación desde el Evangelio. Cuando un muchacho coge las herramientas, él como que reconoce su vida, se reconoce y la valora, él empieza a hacer muchas cosas por sí mismo. Uno le trabaja y le trabaja a un grupo, cuando menos pensado, resulta uno, hey, Olimpo, yo quiero estudiar, ¿cómo hago para ponerme a estudiar? ¿Qué, mijo? Vea, es así, un muchacho que ya empezó a resignificar su vida. Esto es lo que le decía al principio del programa pasado, era que una mamá llama a uno a decirle que hay escuela de vida, a recordarle a la mamá, ay, habla el pastor, ay, sí, tan bueno que él vaya, vea, él ha cambiado mucho. Eso es... Sí, demasiado significativo. Significativo. Y ver uno que los muchachos, no, Olimpo, vea, empecé a trabajar, hermano, juicioso en el trabajo. Otros y que en Olimpo, yo quiero, mucho consumo, hermano, mucha droga, venga, no hay forma de meterme a una comunidad, yo quiero hacer algo. Entonces es la tarea que estamos haciendo, chutar y chutar a los muchachos, otras posibilidades para que ellos se las cojan. ¿Desde dónde? Desde la experiencia, desde el acompañamiento, el reconocimiento, cruzado desde su propia experiencia, ¿qué se le podría ofrecer a todos estos muchachos que hoy tienen la vida vuelta a una nada, que tienen unos pasados increíbles, unas vidas dramáticas, que cargan, muchas veces andan armados porque eso es como una manera de llevar la muerte encima? ¿Qué podría hacerse? Vea, primero reconocerlo como persona, como ser humano, y que es una persona con un potencial inmenso de bien, sino que no lo ha desarrollado, está perdido en otra cosa, pero reconocerlo como persona, y esa persona surge por sí sola, porque así se manifiesta Dios, prestar ese servicio. Yo no puedo decir, Olimpo lo cambió la vida, fulano, pilano, pastoral social, combos, no, a Olimpo lo cambió la vida, las acciones de esas personas que lo hicieron con amor. Si uno puede hacer algo en una parroquia, yo digo, van a hacer una actividad, ¿cierto? El sacerdote, van a hacer un bingo, y entonces mandamos carta de invitación a la Junta de Acción Comunal, al grupo de la tercera edad, sabemos quiénes son los muchachos, invitémoslo así no vayan. Cuando yo lo invito, lo reconozco, él mínimamente no va a ir por allá, o si ve algo que se mueve, no, eso es en lo que están en la iglesia. Ajá. Bueno, clave esencial.
Bueno, ¿y qué grupos se me ocurre aquí? ¿Qué grupos, qué bandas habría que intentar unir para que dialogaran, para que se confrontaran y de pronto Medellín fuera menos violento? Sí, yo no sé, no se trata como de unir bandas, se trata de que cada una empiece a resignificar y que vean otras propuestas de vida. Y si cada una empieza a apostarle por lo mismo, como cada uno de nosotros, independiente de lo que estemos haciendo, si nuestra apuesta es por la vida, ahí confluimos sin ningún conflicto. Entonces con estos muchachos es eso, sacarlos del espacio. Dios mío, no tener la posibilidad de sacar a estos muchachos a una convivencia, a un espacio diferente a ese barrio donde está metido en una dinámica. Cuando uno saca a estos muchachos a otros lugares, ellos se abren, se despojan de todo esto, de todos esos muros, porque en el barrio la dinámica es de tensión, es de cansancio. Un pelado está consumiendo, lo echaron del colegio, no tiene trabajo, no consigue trabajo. En la casa, qué pecado, la mamá echa cantaleta todo el día, duerme hasta la 1, entra a la 1 de la mañana, no hace nada, póngase a trabajar, ponga el pelado en eso, llega a la calle, consumo, su vida se apagó. Se apagó, se volvió, vivía aburrido, mamá en la casa echando cantaleta, que esto, que necesitando esto, que necesitando aquello. Entonces eso lo carga de unas emociones. Cuando uno lo reconoce y le venga, mijo, vea, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello. Empiezan a surgir solos. Afortunadamente no son tantos como quisiéramos, pero en las escuelas de vida los muchachos están haciendo eso. ¿Usted es casado? Sí, yo tengo un hijo, una pareja pues con la que me separé hace mucho tiempo, de ahí nace mi hijo, pero hoy pues tengo una novia con la que llevamos ya muchos años y es una felicidad porque nos hemos entendido muy bien, es un gran apoyo. ¿Qué espera para su hijo usted, Olimpo? Yo espero que mi hijo pues se reconozca en el Señor, en Jesús, y que haga su vida como la deba hacer, con un servicio también a los demás y que tenga una vida feliz. Que mi hijo sea feliz, independiente de lo que esté haciendo, por la vida, estamos muy bien, eso espero yo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es su labor día a día allí en las escuelas de vida de la Pastoral Social? Mi labor día a día es escuchar a los muchachos, es pensar cosas con el equipo de trabajo, qué podemos hacer por ellos, qué actividad organizamos que nos una, como unas actividades que hemos tenido de una sancochada donde unimos varios grupos, pintamos un muro, vea lo que podemos hacer, muchachos son felices, recogen, hacemos, pintamos, eso todo el mundo, es canalizar toda esa energía. Pelado todo el día por ahí sin nada que hacer y llegan y un día pinta un muro, se pone a pelar revuelto, a traer leña, ese pelado y vive un día diferente. Totalmente. Y la iglesia está trabajando de la mano claro, con la alcaldía, con la gobernación de Antioquia. Sí, hemos tenido principalmente el apoyo de los sacerdotes. Los sacerdotes han sido, porque el trabajo de nosotros como pastoral social es apoyar la iglesia, acompañar la iglesia. Los sacerdotes nos abren los espacios, nosotros les trabajamos en esos espacios con muchos ánimos, en articulación con el sacerdote. Los muchachos tienen muy buen referente de la iglesia en estos espacios que estamos trabajando y con el municipio yo creo que hay una responsabilidad social y de todas maneras para hacer este trabajo necesitamos de un recurso que necesita el trabajo. Y hay algunas articulaciones y trabajos también con el municipio de Medellín. Esperamos pues como que eso continúe. Ojalá que continúe. El caso Olimpo es que muchas personas que lo conocen lo admiran. Ven que el cambio que se operó en usted es absolutamente dramático. Usted es una persona totalmente distinta. Y ahí es cuando uno se da cuenta realmente haciendo una relectura de la vida que es cierto aquello de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Valerse de un muchacho que era malocito para sacar hoy en día a tantos muchachos del lodo en que están, ¿no? Claro, con los muchachos, ¿no? Es que no ver qué hizo Dios con Moisés, con San Pablo, quiénes fueron y lo que hizo. Y un detallito, Miriam, como que uno, tuve un indicador muy bueno para mí, que apenas me robaron una moto hace 20 días. Y Miriam, ¿sabe? Yo sentí tristeza por mi moto, pero me siento feliz porque nunca sentí rabia ni odio con eso. Y yo digo, no sentí rabia ni odio contra nadie, tristeza, pero
Entonces me indica de que Muy- estamos como sanos de corazón, gracias a Dios. Así es, muy Hoy significativo eso. La apuesta es por la vida. Me alegra muchísimo, muchísimo que haya estado en el programa. Esperemos que a todos los televidentes les guste y les sirva este espacio y nos esperen la próxima semana con un nuevo invitado en este programa en Singular. Que estén muy bien.